Tenemos un compañero que es concejal, que tiene un desarrollo territorial ahí en Las Varillas, que es del Partido Solidario, que es quien auspicia este programa. Eh, ya se encuentra, ya se encuentra en línea. Hola, ¿cómo estás, Sargentoni? Presidente del Consejo Deliberante de Las Varillas. Así que vamos a ponerle allí todas esas funciones públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Y bueno, un poco identificado con la nota anterior porque mi actividad diaria tiene que ver con la docencia también, con las ciencias sociales, así que bueno, un poco complementado con todo lo que ya venían hablando previamente, y en lo otro tiene que ver justamente con esto que decían de, bueno, la actividad en un consejo deliberante, en la presidencia, bueno, donde sabemos que en las ciudades más chicas del interior es la caja de resonancia, ¿no?, de toda la realidad que sucede en un municipio y en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por atendernos. Aquí Marta Gaitán, en reemplazo de Coti del Corro. Vamos a poder conversar contigo sobre todas las cuestiones que nos interesan allí en tus funciones y también en cómo están viviendo en Las Varillas todo lo que nos está sucediendo como país en estas vacaciones de julio de escolares, por ejemplo. Mira, justamente esta mañana estuvimos hablando con el bloque, ¿no es cierto?, de concejales y bueno, y un poco compartiendo con otros compañeros, incluso de otras expresiones políticas también. Bueno, prácticamente los consejos deliberantes están bastante parados, bueno, a partir de que, bueno, ya al no haber una actividad con lo que tiene que ver con la obra pública y todo ese tipo de cosas, es decir, los consejos deliberantes sienten, ¿no?, de alguna manera que esta actividad, que era totalmente distinta, ¿no?, en otras instancias, se ha mermado visiblemente. Es decir, son consejos donde te quedan proyectos que tienen que ver con reconocimientos, con cuestiones que tienen que ver con la participación vecinal, con una obra por mejora, ¿no? Pero bueno, los proyectos que tenían que ver con lo que fueron, ¿no es cierto?, lo relacionado a la obra pública hoy están tan ausentes, ¿no?, en toda la provincia y en todo el país. Ustedes es una alianza la que gobierna la ciudad de Las Varillas, ¿no? Nosotros conformamos un espacio, ¿no es cierto?, vecinal, con expresiones, ¿no es cierto?, de distintas acepciones partidarias, ¿no?, ideológicas. Pero bueno, pudimos de alguna manera proyectar en su primer momento un proyecto local que lo pudimos trabajar, y bueno, pudimos reeditar ahora en una segunda instancia, pero bueno, siempre desde una mirada también crítica, ¿no?, en el sentido de que en su momento, cuando la expresión política nacional que gobernaba tenía que ver más con nuestro espacio, se reconoció desde otros sectores, ¿no?, y ahora lo mismo en este sentido, porque es muy evidente, son cosas que nuestra ciudad lo vivió mucho con el tema, como decía anteriormente, de la obra pública, con el tema de cloaca, de vivienda, pavimento, etcétera, etcétera. Es decir, que hoy prácticamente de esto no existe nada. Y lo que veo es que no hay una coincidencia en esto, no sé si pasa en todos lados esta idea de que como lo que está no termina de convencer a nivel nacional, y hay una falta de una alternativa, ¿no?, que de alguna manera uno lo ve expresado a veces en alguna frase, o lo que uno escucha desde el vecino cotidiano, ¿no?, esta idea de que, bueno, no estábamos del todo bien, probamos algo diferente, y hoy, bueno, yo creo que ya analizar los números no tiene sentido, porque son todos números negativos en todo lo que es, bueno, la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo los trabajadores, la actividad económica, etcétera, etcétera. Es decir, uno lo que puede ver es que en realidad hoy, y desde mi parte, uno ve más una cuestión que tiene que ver con lo político, de construir una herramienta, un espacio que pueda de alguna manera demostrar que puede ser adversario, digamos, a lo que está gobernando, ¿no? Y creo que nos tiene que ocupar el tiempo
en estas cuestiones. Ya hoy descubrir, o describir, no descubrir, describir todo lo que está sucediendo en este sentido, como decía anteriormente, ya no es novedad. Creo que la novedad hoy es poder generar una alternativa para que la gente pueda confiar en algo diferente, ¿no? Sí, ya prácticamente pasa a ser una necesidad empezar a ver el nacimiento de esa alternativa que nos muestre un camino hacia dónde salir de esta pésima situación. Sí, mira, sí, disculpa, te escucho. No, te iba a decir que los recursos han sido recortados para las provincias, para los municipios. Desde el gobierno nacional parte los recortes presupuestarios y eso va bajando hacia todos lados. Lo que yo te quería consultar es si ahí en Las Varillas los ingresos propios también han bajado. O sea, hay una disminución de la actividad económica en Las Varillas, que es una ciudad que es industrial y también es agropecuaria. Sí, como decís, bueno, mira, ayer justamente hablaba con una compañera que es delegada de Banco Provincia y me decía de una carpeta de 100 clientes, es decir, en la actividad industrial no hay, ¿no es cierto?, por el momento algún tipo de curiosidad, si se quiere, ¿no?, para poder invertir. Está todo muy frenado, ¿no? Había generado mediáticamente algo de lo que es Agroactiva con respecto a todo lo que es nuestra economía, pero después todo eso no se tradujo, ¿no es cierto?, en una actividad concreta que te podría decir que es agoteo, ¿no? En una instancia en la que estamos en un impasse de espera, de una gran expectativa, que bueno, sabemos que la expectativa, la esperanza, ese tipo de cosas no son cuestiones objetivas, sino que son subjetivas, ¿no? Por eso te decía anteriormente, se está viviendo una realidad en lo económico, que es concreta, que es real, la pérdida de poder adquisitivo, la baja en las actividades económicas, comerciales, industriales, etcétera, pero bueno, hay una gran parte de la sociedad que todavía esta cuestión de número no lo interpreta así, sino que interpreta más desde un lugar, ¿no es cierto?, más subjetivo, de esperar que por alguna situación determinada se revierta una situación que hasta la misma receta ya lo plantea, porque cuando hablamos de déficit cero, cuando hablamos de todas estas cuestiones, indefectiblemente vamos a una concentración económica, una pérdida del poder adquisitivo, es decir, ya lo conocemos esto como argentinos. Sí, como vivido ya varias veces. Te consulto en este contexto, que salimos del estupor, del asombro, de los diagnósticos ya, y estamos así como en el impasse de espera que decís vos, pero que seguramente en tu rol y función con algún activismo, ¿cuál dirías que es la iniciativa que este año han podido articular allí desde la oposición como medida legislativa, como propuesta legislativa? Bueno, nosotros como lo legislativo en sí tenemos una gran cuestión que se pudo como es implementar en la gestión anterior, que de la cual somos parte. Hemos metido algunas herramientas clave, como lo que es el presupuesto participativo. Hemos planteado también el tema de 2 bancos de tierras con suelo, ¿no es cierto?, no se llama hoy, con lo que es suelo, con lo que es hábitat, para los sectores menos pudientes, que hoy lo pensamos que un acceso a la tierra para un trabajador es algo imposible, y gracias a esa acción legislativa que se llevó adelante con recursos propios, una cuestión ejecutiva también, hoy tenemos la posibilidad de poder de alguna manera ofrecer a muchos sectores populares la posibilidad del acceso, ¿no es cierto?, a lo que es el terreno, y para después pensar en lo que es la vivienda. Obviamente que ahora esto se pone mucho más complejo, porque bueno, cuando uno tiene que pensar que hay que llevar servicios, electricidad, agua, etcétera, los costos se nos van, y sabemos que hoy un asalariado para pagar un plan de vivienda que incluye un terreno se hace bastante complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos en carpeta para este año,
entrar a pensar de alguna manera cómo financiar todo este acceso que tiene que ver al suelo, ¿no? Sí, creo que lo único que se ha dolarizado hasta ahora son los costos, ¿no? Los costos de los accesos básicos. Es que nosotros lo vimos acá con los planes de vivienda, la gran devaluación de febrero generó un impacto muy grande, donde tuvimos que salir, bueno, a tratar de recomponer costos, porque son planes solidarios y cierran cuando se termina de construir la última vivienda. No es un plan donde, bueno, que es una cuestión individual, ¿no? Por eso, a veces yo veo esto, ¿no?, de la sociedad bastante contradictoria, porque cuando nosotros, fue una discusión muy fuerte que se dio aquí, porque, bueno, hubo que aumentar las cuotas, en realidad se pagaban más metros porque no se llegaba a construir, que de alguna manera nosotros veíamos que como mucha gente tenía acceso a la vivienda a partir de un rol muy clave, ¿no es cierto?, del Estado. Y como a veces teníamos una crítica muy fuerte por este aumento que tuvimos que dar, y esa crítica no se daba, ¿no es cierto?, hacia el Estado Nacional, por ejemplo, con los costos altísimos en energía, en gas, etcétera, etcétera. Es decir, como que la gente en los pueblos y en las ciudades lo ve al Estado más cercano, y cuando está un poquito en problemas o desaparece de algunos lugares se nota y la gente lo empieza a plantear. Ahora, cuando son cuestiones más lejanas, como te decía, no es la misma reacción, ¿no?, que tenemos en la sociedad. Pero eso es contradictorio, ¿no?, porque un gobierno a nivel nacional que plantea la destrucción del Estado, a su vez uno tiene dentro de los municipios demandas muy fuertes que sin el Estado municipal serían imposibles, ¿no? Porque, bueno, sí. No, así es. Nosotros lo decimos siempre, a ver, la gente pudiente, a ver, no necesita el hospital, no necesita la escuela pública, entonces, bueno, y el mercado sabemos que eso no lo va a brindar, no va a brindar salud a los sectores menos favorecidos, ¿no es cierto?, las clínicas privadas ni las escuelas privadas. Entonces, es ahí donde yo te decía que, bueno, tenemos que empezar a ver cómo desarmar este ovillo de este relato que se instaló, donde uno escucha sectores que bueno, realmente dependen muchísimo del Estado y de cómo puede articular defendiendo políticas totalmente contrarias a esto, ¿no? Efectivamente. Te hago una consulta, ya que estabas hablando de salud. ¿Ahí en Las Varillas tienen dispensario, tienen hospital municipal? Nosotros tenemos un hospital regional, que en su momento, cuando fue todo el tema de la desregulación, ¿no?, que mucho de lo que es salud pasó de provincia a los municipios, bueno, nos tocó que pasara al municipio. Nosotros somos una población de 18.000 habitantes, con muchos habitantes de la región, y bueno, los fondos que se reciben siempre sabemos que no son lo suficientes para una cuestión tan humana y tan vital como es la salud, que hemos visto que el aumento exponencial con respecto a lo que me decías, y que bueno, lo puedo conectar con más demanda en lo que es insumos y atenciones en el hospital municipal, ¿no? Bien, ¿escuelas municipales tienen o son provinciales? No, las escuelas son provinciales, y sí hay una escuela, bueno, que es parroquial y la otra es confesional, que no serían escuelas privadas, digamos, de alto nivel adquisitivo, a eso me refiero, sino que son escuelas de tipo confesionales o parroquial. Sí, que cubren una necesidad sí, que es una cuota que, bueno, media, sí, de sectores medios, ¿no?, que también han tenido su impronta también, no quiere decir que no haya impactado. Acá tenemos, en lo que es nivel superior, tenemos profesorado, y eso también había generado toda una cuestión que nosotros dependemos netamente del tema del subsidio al transporte. Sin boleto educativo no tendríamos la posibilidad de tener los alumnos en un profesorado, aún utilizando lo virtual, ¿no? Y bueno, y veíamos estas cuestiones. Mi otra actividad es docente, y bueno, uno veía que como muchas veces no se veía esto, ¿no? Que muchos alumnos no veían que un boleto educativo, una computadora entregada en su momento le permitía estudiar y seguir su actividad, y planteaba defensas de principios, ¿no?, del actual gobierno, que prácticamente tiende a hacer desaparecer eso y lo impactaría de forma negativa.
Pero bueno, se dan estas contradicciones, ¿no? Nobleza obliga que, estando en la economía solidaria, que, bueno, en la creencia total de que toda economía es social, ¿cómo se está viviendo lo que fue la experiencia Pauni, la recuperada? No, se está viviendo bien, fue una experiencia que tiene una larga trayectoria, sí, en ese sentido. Lo que te puedo decir, ya hablando de la economía solidaria y esto, es decir, acá son claves en el interior de las cooperativas. Nosotros tenemos una cooperativa de servicios, de energía, ¿no? Y otros servicios públicos, y que, bueno, todos estos aumentos, ¿no? En todo lo que fue energía, es decir, costaba que la gente veía enseguida al Consejo de Administración de la cooperativa como aquel responsable, ¿no es cierto?, de las altas tarifas, y en realidad no, dependía todo de una política nacional en cuanto a lo energético, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, es como que se da esta situación. Lo mismo, bueno, está sucediendo con el gas, pero bueno, eso tiene que ver con otra cosa. Pero en las cooperativas, sí, tiene un desafío que con el aumento de tarifas implica, ¿no es cierto?, toda una situación bastante compleja. Nosotros aquí no provee PEC directamente, sino que pasan por las cooperativas. Y siempre tenemos, bueno, en nuestro caso, el tema de Internet, siempre el riesgo de competir con proveedores privados, que de alguna manera tienen ofertas de mercado que pueden llegar a tentar, y después cuando acaparan todo el mercado sabemos que los costos después son otros, ¿no? Sabemos que aquí cuando se tiene que restringir un servicio de energía, es decir, es más cercano, ¿no es cierto?, con el vecino la posibilidad de subvencionar, de trabajar de otra manera que en instancias, ¿no?, de algo privado. Sabemos que es totalmente diferente, ¿no? Bien. En este escenario complejo, ¿hay algún proyecto de infraestructura que tenían pensado cuando en campaña electoral que estén pudiendo sostener, o se les ha complicado demasiado y han tenido que suspender todo lo que estaban proponiendo? Claro, como te decía anteriormente, lo de vivienda, porque nosotros habíamos preparado, como decían, más de 200 y pico lotes, ¿no?, sociales de acceso a la vivienda, que de haber seguido con otras instancias, que de hecho de las 20 viviendas que nos habían llegado por el programa de Argentina Hace, ¿no?, se pudieron construir 10 y las demás quedaron. Entonces teníamos toda la expectativa puesta en generar una cuestión clave, como una necesidad que es techo, ¿no?, en nuestra gestión, para poder dar respuesta, es decir, habitacional, a un número determinado de personas. Es decirte, 200 soluciones habitacionales. Con eso nosotros descomprimíamos todo lo que es un poco el mercado inmobiliario y le íbamos a llevar a solución a gente que no la podía tener desde la parte privada, porque la financiación no era lo suficientemente, ¿no es cierto?, accesible, ¿no? Bueno, eso lo vemos hoy bastante complicado para seguir adelante a partir de, bueno, de los proyectos de construcción que se puedan pensar, ¿no? Bien. En las ciudades de no gran cantidad de habitantes, o sea, en las que no son grandes urbes, porque ustedes no son pueblos, son una ciudad, pero en comparación con la cantidad de habitantes que tiene Córdoba o Buenos Aires es pequeña. En estas poblaciones el contacto diario de la municipalidad con el pueblo es bastante común. Y ante crecimientos de crisis como la que se está dando ahora, la asistencia social se torna muy necesaria. Crece mucho esa demanda. ¿Cómo están atendiendo eso? En este momento? Clave, y bueno, se hizo con la Dirección de Acción Social toda una política, ¿no es cierto?, de tratar de extender un plan de contención, ¿no?, en el sentido, nosotros acá venimos teniendo desde hace mucho tiempo, que bueno, ahora bajó un poquito más la actividad es menor, pero bueno, tenemos lo que es la Oficina de Empleo, que es un organismo, ¿no es cierto?, nacional, que se trabajó muy bien. Tenemos lo que es
todo lo que es la parte de formación, sí tiene el municipio lo que es formación en todo lo que es toda la parte de oficio, ¿no? Construcción, ese tipo de cosas, tanto para hombres como para mujeres. Se articuló un poquito más eso, en el sentido de, bueno, generar una oferta mucho más amplia, con una salida laboral un poco inmediata en ese sentido, y bueno, se está trabajando en eso. Si bien hoy no tenemos un problema de desocupación en sí, concreto, como te decía anteriormente, en una economía que va muy lento, sí la pérdida, ¿no es cierto?, de poder adquisitivo, que eso uno, bueno, lo nota en la recaudación, lo nota en los números del comercio, y en todo esto, bueno, que da cuenta de la economía. Pero bueno, sí, como te decía, se planteó en un plan de contención, pensando sobre todo niños, en gente de la tercera edad. Se trabaja con el centro de jubilados y pensionados, articulando, ¿no es cierto?, diferentes políticas, bueno, para tratar de contener. Nosotros acá, bueno, tenemos hace bastante tiempo un hogar de día para la gente que va, ¿no es cierto?, a almorzar, para jubilados y pensionados, con ciertas situaciones particulares, donde, bueno, también se reforzó todo eso en ese sentido, ¿no? En los adultos mayores y en los niños se ha tratado de focalizar toda la ayuda social. Muy bien. Te hago una consulta. Recién hablaste de la cooperativa de servicios públicos. Hay en ciudades donde entre la municipalidad y la cooperativa de servicios públicos se genera una disputa política, y hay lugares como la experiencia que tenemos en Los Cisnes, que tenemos un intendente que proviene del Partido Solidario, que proviene de la cooperativa de servicios públicos, y donde están articulando muy bien entre ambas instituciones. ¿Cuál es la realidad en Las Varillas con respecto a ello? Mira, la realidad, tuvimos instancias muy complicadas años atrás, donde la cooperativa era botín político de los espacios, ¿no es cierto?, partidarios. Era una realidad, y bueno, si coincidía el espacio político de la municipalidad con lo de la cooperativa, se podría trabajar, pero no muchas veces coincidía, entonces se terminábamos generando como cuestiones paralelas. Después de un problema importante que hubo, administrativo, jurídico, se armó una lista multipartidaria, multisectorial, y así de alguna manera, es decir, ese tipo de cuestiones se lograron sobrellevar. Sí, lo que hoy te digo es que, bueno, las cooperativas, en este caso la nuestra, están teniendo desafíos muy grandes, en el sentido de tener que reconvertir servicio. Eso implica tener que bajar costos, implica que tenemos empleados. Por ejemplo, nosotros tenemos un canal televisivo, ¿no?, un canal cooperativo, y hoy sabemos que todo esto que es la televisión en sí, cada vez con las nuevas tecnologías y todo esto, el impacto es menor. Entonces el desafío es cómo reconfigurar todo esto para que bueno, no implique una pérdida importante en lo que son los ingresos de la cooperativa, pero que de alguna manera también siga contemplando el servicio, y sobre todo a los trabajadores. Pero bueno, tenemos también una planta de gas envasado, que bueno, estamos siempre ahí peleando en términos de las innovaciones que te decía, de lo que puede ser lo que es la televisión, lo que es el servicio de internet, y en el caso de gas con el sector privado, ¿no? Es decir, que uno de alguna manera equilibra el precio de mercado, pero eso le cuesta mucho a la cooperativa. Tenemos un servicio de emergencia que también funciona. Sabemos que todo lo que es la parte de emergencia tiene un costo importante en todo eso. Así que bueno, lo que se está viendo es tratar de optimizar en términos financieros los servicios que presta la COP, que son a veces los más complicados. Hoy, en el caso de energía no, pero bueno, no fue una cooperativa que ni es que se piensa solamente para vender energía, sino que se trata de llegar con otros servicios, pero que bueno, se ha hecho bastante difícil en este último tiempo. Muy bien. Bueno, como concejal que preside ahí el consejo en Las Varillas,
como representante de esa población que tiene una economía regional importante, sabiendo que los estados tienen que estar municipales cada vez más presentes porque tenemos un estado nacional totalmente ausente, te felicitamos por ese rol. Sabemos que debe ser un desafío bastante importante y bueno, te alentamos que en este segundo semestre podamos ir piloteando y que nos cuentes a futuro cuál sería el desafío más grande entre las articulaciones que están haciendo allí para poder presentar cuestiones. Sí, como decís, es un desafío y a veces en frustración, ¿no? Porque uno piensa la política como herramienta de transformación de la sociedad. Entonces cuando ves que todo está de alguna manera pensado en función de una lógica de mercado, es como decís, ¿qué haces sentado en un lugar donde no podés articular nada? Porque está pensada la política desde otro lugar, ¿no? Donde la resolución de los problemas se dan por otro lado y sabemos que hay gente que nunca se le va a solucionar un problema como es el tema de vivienda si no tenés un Estado nacional, municipal o provincial presente en eso, ¿no? Entonces eso es lo que a uno le duele a veces, decir, bueno, a ver, todo lo que fue una política de vivienda como el ¿no es cierto?, el procrear, etcétera, etcétera, creo que en su momento no se lo valoró, la sociedad no lo ha tenido en cuenta, pero bueno, hoy se nota esto, pero como decía anteriormente, es decir, creo que la pelota está de nuestro lado ahora, de generarle a la sociedad una herramienta política, una construcción, una alternativa, porque yo creo que lo que está en poquito tiempo ya se va a empezar y ya se nota que no tiene buen curso, no tiene un cauce, y pensándolo en términos ya más amplios de sociedad, es decir, ¿a dónde va a ir esta gente que se empieza a desencantar con el gobierno nacional? No podemos tener una crisis política muy grave, de que hay que estar preparado para eso. Sí, sí, seguro. Ha sido muy claro, Pablo, en tus expresiones. De mi parte no me quedan preguntas para hacerte, simplemente agradecerte el habernos brindado este reportaje y seguramente en muy poco tiempo te estaremos llamando nuevamente para que nos sigas contando la situación de las varillas. Te dejo con Marta. Hasta siempre, Pablo. Estamos Gracias, en Marta, contacto. y bueno, felicitarlos a ustedes por el emprendimiento y adelante, y estemos en contacto en cualquier momento. Abrazos. Dale, abrazo. Muchísimas gracias. Solidarios. Solidarios, sobre todo. Sobre todo. Acá Pedro Saborido dejando un gran saludo al multimedio Mordisquito. Un hermoso nombre.